Bien, el día de hoy vamos a continuar con célula, ya ingresando a otro capítulo bastante importante, muy interesante, lo que viene a ser el citoesqueleto, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos del citoesqueleto, estamos hablando de aquellos elementos que forman una red tridimensional de proteínas que se organizan y que se distribuyen a lo largo de todo el citoplasma, de todo el citosol de ese citoplasma de las células eucariotas. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo el ensamblaje y desensamblaje de estas proteínas que estructuran las características entonces morfológicas y funcionales de una célula eucariota. Ahora, cuando hablamos específicamente del citoesqueleto, vamos a mencionar que este citoesqueleto está formado por los siguientes elementos: los denominados microtúbulos, los microfilamentos, los filamentos intermedios y los derivados microtubulares, tales como cilios y flagelos. El citoesqueleto participa de manera activa en diferente tipo de trabajos celulares, por ejemplo, el que estamos viendo al frente, tal como el movimiento celular, el rodamiento sanguíneo a tiempo de dejar la vascularización y, por ejemplo, constituirse como un elemento de defensa en los denominados procesos inflamatorios. También participa en movimientos que tienen que ver con la organización del próximo eh, cuerpo u orgánulo que va a determinar sobre todo la formación embrionaria. También favorece la migración, el traslado, el desplazamiento de los fibroblastos a tiempo de favorecer, por ejemplo, las actividades de tipo cicatrizales. También participa en otro tipo de mecanismos tales como la fagocitosis. Es encargada de favorecer la formación de pseudópodos a tiempo de formar lo que se conoce como el endosoma en este proceso fagocitario. También tiene que ver con actividades de citocinesis. ¿Qué quiere decir? Que es este conjunto de elementos proteicos que favorecen la formación de dos nuevas células al momento de la división celular. Interviene dentro de lo que vendría a ser el soporte y el refuerzo celular, sobre todo como elementos a manera de andamiajes que se encargan sobre todo de determinar las características morfológicas de una célula. También organizan la adherencia celular en la matriz eh, interna de la célula con lo que vendría a ser la matriz externa o la matriz extracelular. Entonces favorece de manera importante la relación de ambos sistemas internos y externos de la célula. También participa en cambios de forma, como lo decía, a partir, por ejemplo, de actividades tales como la fagocitosis o la citocinesis. Bien, como ya dijimos, vamos a ir poco a poco describiendo las características que tienen que ver sobre todo con los elementos que forman ese citoesqueleto celular. Hablemos de los microfilamentos. Los microfilamentos son únicos en las células eucariotas. ¿Qué significa? No los vamos a encontrar en células procariotas. Los microfilamentos van a determinar una estructura tridimensional dentro de lo que vendría a ser la célula en sí. Estos microfilamentos le van a dotar de actividades dinámicas, activas a la célula y actúa como un músculo o como un esqueleto
y está formado por subunidades. Miren, aquí estamos viendo la organización de estos elementos, los microtúbulos al centro de la célula, los microfilamentos los vamos a encontrar siendo parte de lo que vendría a ser la estructura externa de la célula, o sea, determina por eso las características, en este caso tridimensionales de la célula, y de color celeste vamos a ver a los filamentos intermedios. Esto en cuanto a la localización de los diferentes elementos del citoesqueleto celular. Ahora, los microfilamentos básicamente están formados por dos grandes proteínas. La primera, la actina, la segunda, la miosina. La actina la vemos aquí como si fueran elementos globulares y a la miosina la vemos por debajo, determinada también por moléculas cuya característica de forma es muy especial. Hablemos de la actina. La actina viene a ser una molécula versátil, abundante y se organiza sobre todo en haces. Estos haces dispuestos de forma muy organizada son estables, estáticos, contráctiles. Eso a partir de la fuente que estoy mencionándoles. La fuente es Abraham Kirschenbaum, ¿sí? Y aquí estamos viendo la molécula que tiene que ver con la organización justamente de la actina. Decíamos, es una molécula organizada en haces, los estamos viendo la molécula como tal. Esta es una molécula, ¿de acuerdo? Una molécula. Entonces, esa molécula está determinada por estos elementos, lo que vendrían a ser directamente los filamentos de actina, relacionados helicoidalmente como lo estamos viendo, pero también la estabilidad de estos filamentos de actina, formados a su vez por actina globular, se determinan por esta otra molécula que se conoce como la tropomiosina. Ahora, a partir de la tropomiosina vamos a encontrar áreas específicas de localización de moléculas también especiales, que vendría a ser la región, en este caso, de la organización principalmente de los elementos que favorecen al sistema troponina. La actina son moléculas, decíamos, que se organizan en haces y que van a determinar estructuras muy especiales dentro de la célula. Dentro de esas estructuras vamos a mencionar, por ejemplo, a las vellosidades intestinales, renales, a los estereocilios del oído interno. Aquí estamos viendo las vellosidades, cómo tiene que ver con las células. De acuerdo, al interior de esa vellosidad o microvellosidad, lo que vamos a encontrar principalmente es un eje de actina, como lo estamos viendo aquí, favorecido y estabilizado también por otro tipo de moléculas que se encargan, y en su momento lo voy a mencionar cuando lleguemos a tejido epitelial, de mantener situados paralelamente y hacia la región central de la microvellosidad a lo que vendría a ser este elemento de actina. La actina la vamos a encontrar concentrada sobre todo debajo de la membrana plasmática y determina una serie de elementos que decíamos tienen que ver con la estabilización de la célula, pero también con la interrelación. Entonces vamos a encontrar que la actina se determina o se organiza como filamentos, como los estamos viendo aquí, que también coadyuva a la unión de célula con célula. La actina también forma parte de elementos contráctiles de células musculares. Uno de los complejos más interesantes va a estar determinado, decíamos, por la actina, que tiene esta característica, estar formada por lo que vendría a ser la actina globular, establecida por otra molécula, la tropomiosina, y a partir de la tropomiosina, otro complejo estabilizador y de relación directa con la miosina, que vendría a ser el complejo troponina. Hablemos de la miosina. Cuando mencionamos a la miosina, tendríamos que decir que esta va a organizarse en dos grandes moléculas, la miosina de tipo 1 y la miosina
de tipo 2, que vienen a ser las más importantes dentro de lo que vendrían a determinarse como los elementos de la familia de la miosina. La miosina de tipo 1, como lo estamos viendo en este gráfico, que lo estamos observando justamente al frente, es una molécula más pequeña que la miosina de tipo 2. Haremos la comparación de la miosina 1 con la miosina de tipo 2. Este tipo de miosina no va a formar dímeros. ¿Qué significa? Se va a encontrar libre o se va a encontrar única en cuanto a su organización, mientras que la de tipo 2 sí va a formar dímeros, porque en este caso va a relacionar una molécula de miosina con otra molécula de miosina. Dentro de su característica fundamental es que la forma de la molécula se asemeja mucho a un palo de golf. ¿Eso qué significa? Que se describe para mejor entendimiento de la molécula dos regiones particulares. Una región que se conoce como la cabeza y otra región que vendría a formar otro elemento, tal como es la cola, digamos. Y dentro de este tipo de molécula de tipo 1, la característica en cuanto a la molécula es que esta cola es relativamente corta si hacemos la comparación con la molécula de miosina de tipo 2. Ahora, este tipo de miosina 1 se va a encontrar en todas las variedades de células. La miosina de tipo 2, que viene a ser esta molécula que la estamos viendo al frente, es dentro del grupo de miosinas la más convencional, o sea, la que habitualmente se describe y se conoce a tiempo de hablar de contracción. Va a estar formado por dos moléculas idénticas, como lo estamos viendo aquí. Aquí tenemos la primera molécula, ¿de acuerdo? Y aquí estaría la segunda, ¿sí? Ahora, estas dos moléculas se interrelacionan en una organización a partir de la región que se conoce como cola. Aquí está la cabeza y aquí está la cola. La relación de estas dos moléculas es de tipo helicoidal, justamente formando una dirección o una organización enrollada de las dos moléculas, formando un elemento único. También vamos a encontrar dentro de lo que vendría a ser este tipo de miosina de tipo 2, abundante en todos los tipos celulares. Otro dato para concluir, en la cola vamos a encontrar una serie de moléculas proteicas que se conocen como meromiosina ligera y a nivel de la cabeza encontraremos a la meromiosina pesada. Microtúbulos. Los microtúbulos vienen a ser también estructuras proteicas organizadas como cilindros en forma de tubos huecos. Son rígidos, no se ramifican y se organizan, se ensamblan y desensamblan o crecen desde lo que vendría a ser el centro organizador de microtúbulos o su abreviación para cualquier dato al momento de consultar bibliografía. MTOC, Centro Organizador de Microtúbulos, o denominado también centrosoma. Este centrosoma se va a localizar cerca del núcleo. Este es el centrosoma o el centro organizador microtubular, como dijimos, y a partir de esta región es que se van a organizar los sistemas de microtúbulos. Ahora, estos microtúbulos van a formar una serie de conexiones entre las células que también favorecen al movimiento vesicular. Todos los elementos del sistema de citoesqueleto están organizados de preferencia por subunidades proteicas. En el caso de los microtúbulos, las subunidades se las conoce como la alfa-tubulina y la beta-tubulina, que las estamos viendo acá. Esas dos subunidades
si volvemos a observar el video, lo vamos a volver a ver para que puedan ustedes ver, son las encargadas justamente de ensamblarse. Ahora sí. Son las encargadas, primero, de relacionarse, formar subunidades de proteínas, que son las encargadas de formar al microtúbulo. Aquí estamos viendo la tubulina alfa y la tubulina beta. Entonces, la relación de unión y desunión, lo que se conoce como ensamblaje y desensamblaje, va a formar entonces los que se conocen como microtúbulos. Ahora, estas subunidades de alfa y beta tubulina aproximadamente tienen un diámetro de otros. Y en conjunto, al ensamblarse y al desensamblarse, van a formar estos elementos cilíndricos que los estamos viendo aquí, cuyo espacio o diámetro determinado por estas subunidades, miren, aquí está de color amarillo y aquí está la otra de color azul, tal cual las estamos viendo aquí, forman, decíamos, un diámetro aproximado de 24 nanómetros. La longitud del microtúbulo es variable dependiendo, en este caso, de las cualidades de formación, de ensamblaje y desensamblaje de sus subunidades. Aquí estamos viendo otro esquema que nos ayuda a entender cómo se organiza un microtúbulo. Decíamos, determinado principalmente por las subunidades de alfa y beta tubulina. Y vamos a ver que tienen una relación o que crecen o se organizan a partir del MTOC, que vendría a ser el centro organizador microtubular. ¿De acuerdo? Si tenemos al centro organizador microtubular, la región que se relaciona directamente con este centro para empezar su ensamblaje se conoce como el extremo minus, que es justamente la zona de donde va a iniciarse el ensamblaje. Y la zona o extremo plus, de donde empieza a crecer o se ensambla este sistema o subsistema de alfa y beta tubulina, también es de crecimiento, como se le conoce. Repito, se conoce como el extremo positivo o el extremo plus. Eso significa que la longitud de estos elementos varía, ¿no? Es dinámico porque evidentemente siempre está en movimiento, en crecimiento a partir de estas actividades de unión y desunión de sus subunidades. Ahora, las hileras que se forman, como las estamos viendo aquí de color marcado, amarillo, las hileras que se forman a partir de la unión de estas subunidades se conocen también como tropofilamentos. 13 tropofilamentos de moléculas globulares dímeras en círculo van a formar en realidad el sistema como tal de tipo microtubular. Las funciones de los microtúbulos son muchas. Incluye el transporte vesicular intracelular, el mantenimiento de la forma celular, el alargamiento y el movimiento de las células. También tiene que ver con el movimiento de cilios y flagelos y la organización de los mismos, como vamos a ver un poco más adelante. La organización de los centriolos, como estamos viendo en este pequeño video. El crecimiento de los axones y la fijación de los cromosomas al uso mitótico. Filamentos intermedios. Bien. Los filamentos, perdón, los filamentos intermedios también son elementos del citoesqueleto. Se encargan o tienen una estructura principalmente determinada por proteínas que se organizan en fibras muy delgaditas de subunidades, también de proteínas. Esta subunidad la estamos viendo aquí. Básicamente está formada por un dominio central ondulado o en hélice, que lo estamos marcando, que se conoce entonces como el dominio o la zona central de tipo alfa.
Entonces, aquí estaríamos viendo a ese dominio central, alfa o en varilla, básicamente determinado por aminoácidos que forman, en este caso, las proteínas. Ahora, estos dominios en hélice, a su vez, presentan dos extremos. Un extremo que se conoce como el extremo amino, que lo estamos viendo aquí, y el extremo carboxilo, que lo estaríamos encontrando en el otro extremo. Aproximadamente la longitud de esta proteína es de 10 nanómetros de diámetro y de 18 nanómetros de longitud. Entonces, la subunidad básica de este filamento intermedio viene a ser justamente esta varilla proteica, repito, con dos dominios. Uno que lo estamos viendo en este extremo, que vendría a ser el dominio amino, y el otro, el dominio carboxilo. ¿Cómo crece, cómo se organiza o se polimeriza? ¿Sí? Se fusiona, se une. Estos filamentos delgaditos para formar el filamento intermedio. Lo va a hacer a partir de esas subunidades que acabamos de ver. Significa que estos monómeros, esta subunidad de fibra muy fina, va a empezar a relacionarse y a unirse, a enrollarse con otro monómero similar, respetando y manteniendo la relación de los extremos, tanto de tipo amino como de tipo carboxilo. A esa unión, en este caso, de monómeros, se los va a conocer como los dímeros. Entonces, aquí estamos viendo un dímero, que es la relación de dos monómeros. Ahora, los dímeros, en este caso, como hemos visto, o los monómeros se alinean y se enrollan, en este caso, lo que se conoce como superenrollamiento para formar el dímero. Ahora, dos dímeros van a aliarse, pero no van a mantener la relación de amino y de carboxilo. Quiere decir que se van a ubicar, en este caso, de manera contraria. ¿Qué quiere decir eso? Un dominio carboxilo con un dominio amino y un amino con un dominio carboxilo. Ahí encontramos ya lo que vendría a ser el tetrámero, pero es un tetrámero escalonado, porque ya no va a mantener, decíamos, esa relación de los extremos aminos y carboxilos. Ahora bien, ese tetrámero viene a ser la subunidad básica del filamento intermedio. Aquí estamos viendo dos tetrámeros asociados que van a formar una relación entonces antiparalela. ¿Qué significa antiparalela? Si nos vamos a la primera imagen, aquí tenemos una relación paralela. Amino con amino, carboxilo con carboxilo. En esta ya tenemos una relación antiparalela. Amino con carboxilo, carboxilo con amino. Entonces, esta relación antiparalela de dos tetrámeros va a formar lo que se conoce como un tropofilamento. Cada 4 tropofilamentos, quiere decir 8 tetrámeros y 16 dímeros, va a formar un filamento intermedio que se organiza de manera escalonada y forma el filamento en sí. Un dato interesante y para considerar, que la formación de los filamentos intermedios no requiere energía. Lo vamos a entender mejor en el video. Aquí estamos viendo un filamento intermedio tal cual lo hemos descrito, pero dijimos que está formado por subunidades. La primera, este monómero con los dos extremos amino y carboxilo, que con otro igual y de organización paralela va a formar un dímero. Dos dímeros formarán el tetrámero, pero de orientación antiparalela. Perdón. Y la relación, en este caso, de dos tetrámeros ya formando
lo que vendría a ser tetrámeros escalonados, y en un número de 8 de estos tetrámeros vamos a encontrar la formación de la molécula del filamento intermedio. Tal cual se observa con microscopía electrónica en las células eucariotas. Centriolos. Bien, los centriolos vienen a ser elementos del citoesqueleto que básicamente están organizados a partir de dos cilindros citoplasmáticos cortos que se organizan en una disposición perpendicular, uno en relación con el otro, y que como siempre se los va a situar en parejas, en un número par, esa doble relación de estos bastoncitos o cilindros cortos se conoce como diplosomas. La ubicación de los centriolos siempre tiene que ver con la vecindad o la proximidad al núcleo. Eso en una célula en interfase. ¿Qué significa interfase? Una célula organizada de acuerdo a sus estructuras y elementos y que es funcional, que está trabajando. A eso se conoce como interfase. Existen dos momentos, lo vamos a ver la siguiente clase, la subsiguiente clase, dos momentos de actividad de la célula, interfásica y en división celular. Cuando la célula no se divide, está en interfase, o sea, está trabajando. ¿De acuerdo? Ahora, la relación de estos cilindros cortos siempre va a ser en ángulo recto, uno en relación al otro. Por eso la forma de organización o disposición, decíamos, perpendicular. Van a estar relacionados para formar o activar al centro organizador de los sistemas microtubulares. O sea que también están en relación con la zona que se conoce como centrosoma. Ahora, esta región que principalmente organiza el centriolo, que se conoce como el centro organizador del sistema microtubular o microtubulares, va a controlar la cantidad, polaridad, dirección, orientación de todo ese sistema microtubular en interfase. Aquí estamos viendo un diseño, un esquema que nos ayuda a entender cómo es que se organiza los centriolos. Decíamos, son cilindros cortos, como los estamos viendo aquí, aproximadamente de una longitud de 0,3 a 0,5 micrómetros de largo, o sea, son bastante pequeños, y un diámetro que oscila entre 0,15 de nanómetro, perdón, de micrómetro. Entonces, este bastoncito o este cilindro corto va a estar en relación de perpendicularidad al otro cilindro corto. ¿Cómo se organiza el cilindro en sí? Está formado por 9 tripletes microtubulares. ¿Qué significa? Aquí estamos viendo un elemento microtubular, otro elemento microtubular, otro elemento microtubular. Generalmente se les denomina A, B y C. Microtúbulos A, B y C, que se unen formando 3 microtúbulos. 1, 2, 3. Y a esto se conoce como triplete. Si fueran 2 solamente, sería un duplete. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo que este cilindro corto está formado por 9 tripletes de estos microtúbulos A, B y C. Fíjense, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 tripletes microtubulares. El eje central va a estar formado por lo que se conoce como la gama tubulina. Una observación de la zona del centrosoma, donde encontraremos a los centriolos, de acuerdo, decíamos en disposición en parejas, los diplosomas, y esta preparación es con microscopía electrónica de transmisión. Y evidentemente aquí podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El sistema de 9 tripletes microtubulares. Las funciones que desempeñan los centriolos: formación de los cuerpos basales, alinean y construyen el uso mitótico en lo que vendría a ser la división celular. Los centriolos también forman cuerpos basales. ¿Qué es un cuerpo basal? Es una región intramembranal dentro de la membrana citoplasmática que se encarga principalmente de formar, de organizar o de armar tanto cilios como flagelos. También coadyuva la replicación de los centriolos en otros procentriolos para formar el centro organizador del cilio. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que vendría a ser el cuerpo basal, y el cuerpo basal está formado justamente por centriolos o por una organización muy similar a los centriolos, 9 tripletes microtubulares que estarían por debajo de la membrana celular. Aquí está un cilio, aquí está la membrana y aquí está el cuerpo basal. La construcción del uso mitótico, estamos encontrando, lo vamos a mencionar mucho mejor cuando hablemos de división celular, cómo es que se determina o se organiza, pero aquí estamos viendo sobre todo la región o el centro organizador microtubular. Entonces ese centro organizador va a desplegar a los microtúbulos, sobre todo para relacionarse con lo que vendrían a ser los cromosomas al momento de la división celular. Y evidentemente a partir del desensamblaje y ensamblaje de sus componentes, la trayectoria va a guiar la trayectoria de estos cromosomas en el momento de la división celular. Aquí se está ensamblando y hace un momento estaba en desensamblaje. Entonces, justamente para poder guiar, decíamos, la trayectoria o el alineamiento, la disposición de los cromosomas. Derivados microtubulares. Bien, cuando hablamos de derivados microtubulares, estamos hablando de elementos específicos de la célula que tienen una organización similar o que derivan de la organización de los microtúbulos. Dentro de estos elementos derivados microtubulares, mencionaremos a los cilios y mencionaremos a los flagelos. Aquí estamos viendo un elemento, bueno, esta no es una célula procariota, pero podemos encontrar en una bacteria los cilios, que son elementos o especificaciones membranales, y los flagelos, que también vienen a ser especificaciones, pero en este caso para facilitar movimientos de la misma célula. Hablemos de los cilios. Los cilios son elementos móviles que se ordenan en hileras, como lo estamos viendo aquí. Distribuidos y organizados estos cilios en diferentes tipos de células, van a, decíamos, organizarse como si se tratara de un corte de caballo militar. Significa que los cilios van a estar determinados en las regiones apicales principalmente o superficiales de una célula. Aquí tenemos una célula. Y los cilios entonces estarán determinados a partir de la membrana
citoplasmática de esta célula, cubiertos por la membrana e internamente están formados, decíamos, por sistemas microtubulares. Esta es una imagen igual a microscopía electrónica. Miren la longitud, es un corte longitudinal del cilio y aquí tendríamos un corte transversal. Y al interior tranquilamente podemos encontrar estos sistemas de 9 tripletes microtubulares. Si nos fijamos en esta imagen para terminar esta diapositiva, aquí estaría la membrana plasmática y al centro los sistemas microtubulares. ¿Para qué sirven los cilios? Fíjense en la imagen que tenemos al frente, en el video que tenemos al frente. Coadyuvan al movimiento de la célula, ¿no? También le facilitan sobre todo mantener la rigidez ciliar para que estos sean capaces de no absorber, sino de situar, de localizar, de atrapar. Ese es el mejor término, elementos superficiales externos para facilitar, por ejemplo, la eliminación de partículas. Este tipo de movimiento se organiza cuando el cilio está primero estable, rígido, y luego tiene un movimiento rápido hacia adelante que se conoce como el golpe efectivo para facilitar la salida de estas partículas y un movimiento de retorno, el golpe de recuperación para volver a mantener o a localizarse como un elemento estable en la región donde habitualmente se localiza en una célula. Ahora, el cilio en sí va a presentar dos regiones importantes. La primera, el eje o el axonema, y la segunda, mencionado anteriormente, el cuerpo basal. Aquí está el sistema microtubular de color verde y de color amarillo lo vamos a encontrar a la membrana celular. El eje o el axonema, que vendría a ser toda esta zona que la he pintado de color celeste, ¿de acuerdo? Amarilla está la membrana plasmática. Este es el eje en relación a lo que vendría a ser el cuerpo de la célula. Digamos que el cuerpo de la célula está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta región está en la porción libre, en la porción apical de la célula. Y si nosotros le hiciéramos un corte a este eje, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esta organización. De color amarillo, repito, la membrana para que nos podamos ubicar. Y vamos a encontrar al centro la siguiente organización microtubular. En primera instancia, una vaina central que estaría formada por un eje central de microtúbulos. Aquí lo estamos viendo. 1, 2. En relación a este eje, vamos a ver 9 dupletes microtubulares. 1, 2. Si incrementáramos el tamaño de esos dupletes y nos situamos acá, aquí tenemos un duplete, un microtúbulo o subunidad microtubular alfa y otra de tipo beta. Las dos van a formar esa relación doble, o sea, dupletes de microtúbulos. La forma en la que se unen al eje central, como lo estamos viendo aquí, se va a hacer a partir de cierto tipo de proteínas como la anexina, que relaciona entonces, aquí está de color verde, otros dos dupletes, otros dos dupletes, y en relación con el eje, la conexión central radial, que la estamos viendo aquí, de brazos de dineína. Entonces, la anexina y la dineína favorece a la relación de los dupletes con el eje central de dos microtúbulos igualmente. El cuerpo basal, cinetosoma también se denomina. Igualmente, si nosotros nos vamos y hacemos una sección transversal a este lado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Este tipo de organización, que igualmente tiene 9 tripletes microtubulares, tipo alfa, beta y de tipo C. Las funciones de los cilios.
Anclaje y movimiento de proteínas de membrana, como lo estamos viendo, son superficiales. Núcleo de microvellosidades y proyecciones celulares. Y también favorece a la locomoción a partir de una relación o interacción que tiene con la miosina de tipo 1 y de tipo 2. Los flagelos están organizados de manera similar. Miren, aquí estamos viendo un corte de un flagelo. Si nosotros hiciéramos el corte, la sección transversal, ¿qué es lo que encontraríamos? Una organización muy parecida. Dos microtúbulos centrales, la relación en este caso de dupletes 9 alrededor de este eje central y también las conexiones de nexinas y de dineínas entre sí para poder formar entonces esa organización central de tipo microtubular que forma el flagelo. Por fuera encontraríamos a la membrana plasmática. Los flagelos son elementos que facilitan sobre todo el movimiento de las células. Aquí estamos viendo un parásito que se conoce como la Yardandia, que tiene un flagelo que le ayuda sobre todo a trasladarse de una zona a otra zona. Y si favorecemos esa imagen o esa eh, orientación del flagelo en células, en este caso procariotas, el mejor ejemplo, los espermatozoides. Bibliografía de consulta, chicos. Tenemos a Ross, tenemos a Gardner, a Brankensteinbaum, tenemos a Welch-Sobota y también un libro muy bonito que tiene que ver con biología celular, donde se habla principalmente de citoesqueleto de los autores Johnson y Roberts. Vamos a pasar a la ronda de preguntas en este momento. Y para terminar el tema, siempre un pequeño mensaje. El amor como principio, el estudio como base y el triunfo como premio. De autor anónimo.